Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo te voy a hablar de el perfeccionismo, que aunque haya personas que lo suelen asociar a algo positivo, puede dar bastantes problemas si tú sufres esto, es decir, si tú eres un o una perfeccionista. Sobre todo en nuestro caso, que somos emprendedores o emprendedoras, que trabajamos muchas de nosotras desde nuestra propia casa y tenemos que tener nuestra propia disciplina, el ser un perfeccionista puede llevarnos a unos picos de estrés y ansiedad bastante importantes. Además, puede afectar a nuestra autoestima y disminuir nuestra productividad. ¿Y cómo es esto de que disminuye nuestra productividad? Porque quizás tengas asociado que la gente perfeccionista está mucho en el hacer, ¿no? En el crear, en el hacer. Pues todo lo contrario. Te voy a hablar del bucle perfeccionismo y procrastinación, porque ambos tienen mucho que ver entre sí. Los perfeccionistas suelen poner mucha presión en ellos mismos, es decir, que si hacen algo, cualquier cosa, un curso, un lanzamiento, un email, una publicación de Instagram, esto tiene que ser perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen miedo cuando están empezando a hacer una tarea, la que sea, tienen miedo de no llegar a ese grado de perfección al que aspiran, que probablemente ninguno de nosotros sea capaz de lograr. Cuidado, no solo ellos. El resultado es que nunca empiezan esa tarea o la han empezado y se quedan paralizados y no la hacen. Es decir, entramos en la procrastinación. Vamos, que ellos dicen que para no tenerlo perfecto, mejor no hacerlo. Y aquí empieza el bucle, ¿vale? Ya hemos parado, ya no estamos haciendo la tarea y de hecho no volvemos a empezar esa tarea o continuar porque tenemos miedo, seguimos teniendo ese miedo, seguimos posponiéndolo, ¿veis? Entonces ahí se crea ese bucle. Y cuidado, que no solo entramos en un bucle de no hacer las cosas, que puede pasar, no todos los perfeccionistas tienen por qué entrar en este bucle, pero es muy común. Pero es que luego, como tenemos tanto miedo a ser perfectos, evitamos completamente el riesgo. ¿Y eso qué quiere decir? Que si no nos atrevemos a hacer cosas un poco fuera de la caja, un poco nuevas, un poco que no nos importe que sean perfectas, estamos limitando nuestra creatividad y nuestra capacidad de innovación. Dos habilidades muy buscadas a día de hoy y que como emprendedor necesitas tener funcionando a tope, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo salir de este bucle de perfeccionista procrastinador, pero primero te voy a contar los tres tipos de perfeccionismo que existen. Bueno, escucha bien estos tres tipos de perfeccionista e identifica cuál de ellos eres tú. El primero es el perfeccionista orientado a sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene unas expectativas irreales sobre sí mismo. Es súper crítico porque quiere alcanzar una perfección idealizada y se autoevalúa constantemente y de manera muy rígida. Si es verdad que este tipo puede ser súper productivo, ¿vale? Porque entre tantos cánones que necesita alcanzar, uno de ellos es sacar adelante trabajo. Pero por otro lado, sufre altos niveles de estrés. Digamos que se nos acaba quemando. Al final, este tipo se está contando todo el rato historias de que todo lo que está haciendo no es lo suficientemente bueno, o que no ha hecho suficiente, o que no ha llegado a ese objetivo que se había marcado. Que esto es lo contrario de lo que deberíamos hacer. Cuando siempre que creamos algo, deberíamos celebrar los logros y no los fallos. Los fallos, bueno, pues todos aprendemos de los errores y así es como mejoramos y nos desarrollamos en nuestra vida, tanto profesional como personal. Segundo tipo, en segundo puesto tenemos al perfeccionista socialmente prescrito. Y a mí este personalmente me da un poco de penita. Este perfeccionista tiene mucho miedo al rechazo de su entorno, de lo que los demás pueden pensar sobre él. Como veis, este tipo tiene una falta de confianza brutal. Muchas veces estos casos de entornos muy exigentes pueden ser reales, otros, cuidado, que no tienen por qué serlo, sino que están en la cabeza de ese perfeccionista. Entonces, digamos que la diferencia con el anterior es que el perfeccionista orientado a sí mismo es el que se mete presión a sí mismo y en este caso el perfeccionista socialmente prescrito tiene una presión externa del entorno que lo rodea para llegar a ser perfecto o para llegar a alcanzar unos objetivos
que se aproximan a esa perfección, que al final todo es un poco eh, subjetivo, ¿verdad? Y por último está el perfeccionista orientado a los demás. Es decir, no quiere la perfección para sí mismo, sino para la gente que le rodea. ¿Sí? Estamos entrando en el juicio, la crítica y todos los demás tienen que ser perfectos. A veces porque los estándares que se autoimpone esa persona son estos, pero claro, no puede esperar que el resto del mundo haga las cosas como lo hace él o como le gustaría a él. Bueno, ya has identificado qué tipo de perfeccionista eres, quizás te encuentres en más de un tipo. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo podemos evitar ser un perfeccionista. Antes de nada, quiero que tengas en cuenta que estos consejos que te voy a dar puede que sean aplicables a más de un tipo, ¿vale? Pero sobre todo me voy a centrar tipo a tipo qué puedes ir haciendo para corregir ese perfeccionismo. Cuidado, que ser perfeccionista en extremo sí que puede ser peligroso para ti mismo, pero también tiene algunas cosas buenas. Recordemos que no todo es blanco o negro, ¿vale? Imagínate en todo, ¿vale? En general en todo, que esto es una línea, ¿vale? Aquí estaría el blanco y aquí estaría el negro. Y todo en medio es una gama de grises. Lo ideal normalmente es que estemos siempre en medio, ¿vale? Que seamos una gama de gris. Cuanto más en el centro estemos, muchas veces sería lo ideal, ¿vale? Entonces lo que necesitamos hacer es equilibrarnos. ¿Por qué? Porque también hay cosas buenas en perfeccionismo. Como te decía, pues bueno, una persona a veces perfeccionista lo que puede resaltar sobre sí misma es que tiene una atención al detalle brutal, que pone mucha atención en su trabajo y los resultados son muy buenos. Esto no lo queremos eliminar del todo, pero si queremos eliminar el bucle perfeccionismo, procrastinación o los picos de estrés. Entonces, vamos a centrarnos en el primer tipo, aquel que era el procrastinador orientado a sí mismo, ¿vale? Aquel que se metía presión a sí mismo. Pues lo primero que tenemos que hacer, si pertenecemos a este tipo de perfeccionista, es encontrar el equilibrio. Ser consciente primero de que tenemos ese problema, ¿vale? Que somos perfeccionistas y que tenemos un poco que calmarnos en ese sentido. Entonces, empezar a buscar el equilibrio. Empezar a buscar actividades que nos llenen de calma, en las que no tengamos tampoco que llegar a ningún objetivo concreto, simplemente disfrutarlas. Vamos a encontrar aquello que nos llene, que esté alineado con nuestras pasiones, que disfrutemos. Ese perfeccionista también tiene que practicar el autocuidado, el cuidarse, ¿vale? A todos los niveles, nivel emocional, nivel nutricional, nivel físico y el nivel de descanso. Estos cuatro niveles los tiene que guardar, es decir, tiene que comer bien, tiene que dormir y descansar bien. Tiene que estar emocionalmente bien, pensamiento positivo y evitar juicios contra sí mismo. Y por supuesto, se tiene que mover y ejercitar. Todo esto va a contribuir a que esa persona se encuentre bien con sí mismo, sin tener que ser perfecto. Luego tiene que cultivar también ese pensamiento positivo, ¿vale? Realizar afirmaciones en el día a día que separen también sus acciones de lo que es. Es decir, puede ser que puntualmente no haya llegado a un objetivo en el trabajo como le hubiera gustado, pero eso no define completamente que esa persona pues sea un fracasado o no sirva para ese tipo de trabajo. No, ha sido una cosa puntual, que puede estar además envuelta en un torbellino de circunstancias. Aquí lo que funciona muy bien es, pase lo que pase, ¿vale? It's gonna be okay, ¿vale? Yo cuando vivía en Nueva Zelanda era algo que escuchaba muchísimo. It's gonna be okay, it's gonna be okay, ¿no? Pues es algo así, pase lo que pase, está bien, todo está bien. Y lo que hacemos es rebajar un poco el nivel de autoexigencia que tenemos si somos un perfeccionista de este tipo. Segundo tipo de perfeccionista, el perfeccionista socialmente prescrito. Vale, si te encuentras dentro de este grupo, lo primero que quiero que hagas es que identifiques si realmente, ¿vale? Si es real que tu entorno está buscando la perfección en ti. Porque quizás sean cosas tuyas. Ahí lo dejo. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que sí, que es real, que mi entorno quiere que sea perfecto o ha querido, ¿no? Desde pequeño me han forzado en casa de ser perfecta, hacerlo todo bien, ser bonita también, ¿no? Porque hay muchas veces esto nos pasa mucho a las mujeres, que luego tenemos esa presión propia, ¿no? Que ya no hay nadie exterior diciéndonoslo, ha pasado en el pasado,
¿verdad? Y queremos seguir, bueno, pues llegando a esos cánones que nos ponían, ay, qué bonita, ay, qué tal, y cuando ya somos mayores empezamos a no vernos bonitas con el baremo, digamos, que nos imponen socialmente, ¿no? Porque al final siempre seguimos siendo bellas de alguna forma, pero bueno, con ese estándar que se nos ha puesto socialmente, muchas mujeres ya piensan que no valen nada, ¿vale? Bueno, entonces, no podemos centrarnos todo, solo en esa imagen propia, de hacer esa imagen propia de quién somos, ¿vale? Para los demás. No, somos como somos y nos tienen que aceptar como somos, ¿vale? Entonces, cuidado con este tipo de perfeccionismo prescrito por la sociedad o por el entorno que nos rodea. Para mejorar lo que tenemos que hacer es recalcar nuestras fortalezas, ¿vale? Hacer un listado con nuestras propias fortalezas que si nos es muy difícil de encontrar esos aspectos positivos que tenemos, que también pueden diferenciar del resto de las personas, podemos preguntar también a personas de nuestro entorno que digan lo que hay que positivo, porque hay veces que lo negativo se externaliza muy bien cuando alguien se enfada, lo dice y parece que cuesta más a veces decir cosas buenas, positivas, los rasgos que nos gustan de las personas. Pero eso no quiere decir que la gente no lo piense. ¿Vale? Entonces, aproximarse a esas personas y preguntarles, decirles que estás haciendo un trabajo interno o que necesitas su opinión sobre esto y hacer un listado, tener en cuenta también esas observaciones de terceras personas que nos conocen bien y que forman parte del grupo cercano, pues de amigos, compañeros de trabajo, familiares, etcétera. Esto digamos que podría formar parte del DAFO, ¿vale? Que si sois emprendedoras habréis escuchado lo que es un DAFO, ¿no? Es un documento, una herramienta muy útil donde se reúnen las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. En nuestro caso, no necesitamos más debilidades, ¿vale? En el caso de este perfeccionista, sino que nos vamos a centrar en esas fortalezas, en ese valor añadido que aportamos al mundo, así como también una recopilación de nuestros logros a lo largo de la vida. Y cuidado, que no tienen por qué ser grandes, no tengo por qué haber ganado premios o haber sido el mejor de la clase o haber ganado carreras o no, no es solo eso, son logros diarios, ¿vale? Si te cuesta darte valor a ti misma, empieza a hacer una lista al finalizar cada día de todos los logros que has hecho durante el día. ¿Qué es lo que has conseguido? Porque te vas a dar cuenta de que logras muchas más cosas de las que tienes en mente. Vamos a hacer todo lo posible para subir esa autoestima y empezar a aceptarnos tal como son y dejar de preocuparnos por lo que piensen los demás. Si es necesario, quizás tengas que también replantearte cambiar de entorno. Para el tercer tipo, el perfeccionista orientado en los demás, ¿qué podemos hacer con este tipo? Si eres de este tipo, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues aquí hay que cultivar muchísimo el agradecimiento y la empatía, ¿vale? Hay que ser súper empático. Hay que ver que no todo el mundo vive en las mismas circunstancias, ni viene de donde yo vengo, ni tiene las mismas enseñanzas que yo tengo, ni el mismo trasfondo, ¿vale? Todos nos vamos a comportar diferente, todos vamos a tener conocimientos diferentes y actitudes y habilidades diferentes. Y es totalmente respetable porque eso nos hace diferentes y que tengamos un espacio muy variopinto donde poder encontrar de todo. ¿Vale? Esto es positivo. Entonces no podemos exigir, no podemos ponernos locos porque los demás no lo hacen como nosotros quisiéramos o como pensamos que es lo perfecto. Porque la mayor parte de las veces también estamos un poco equivocados. Entonces, si eres una perfeccionista de este tipo, sé comprensiva, respira, practica el mindfulness, que el mindfulness al final lo que hace es poner la atención también en los pequeños detalles y no estar esperando el futuro, a ver si lo hace mejor, a ver si mejora. No, no. Agradece lo que esa persona está haciendo en tu entorno en este momento. Y si tú quieres añadir algún detallito, hacer algo mejor, tienes dos manos, tienes dos pies, hazlo por ti mismo. O provee a esa persona de los conocimientos o de las habilidades que necesita para hacer eso a tu gusto, sin tener que cambiarla y respetando su personalidad y circunstancias. Bueno, y ahora las últimas recomendaciones para cualquier tipo de perfeccionista y es, sobre todo aquellos que suelen entrar en el bucle perfeccionismo o procrastinación, no dejes esa tarea sin hacer porque quieres esperar el momento perfecto. El momento perfecto no existe y las circunstancias perfectas tampoco existen. A mí una vez se me quedó clavado una charla que dieron unos chicos
animadores socioculturales que decían que nada les paraba y que si eran tan creativos e innovadores era precisamente por eso, porque no se detenían en su proyecto, aunque no tuvieran todo lo que necesitaban. Ellos miraban y decían, vale, tenemos esto, esto y esto. Con esto que tenemos, ¿qué podemos hacer? Pues lo hacemos. Entonces, claro, ahí hacían unas creaciones, unos espectáculos brutales que se salían totalmente de la caja y eran totalmente innovadores. ¿Por qué? Porque no tenían las circunstancias perfectas, les salía algo casi perfecto, o muchísimo mejor que a otras personas, simplemente por eso, porque no se ajustaban a la perfección. Pues eso es lo que quiero que tú hagas. Esto es lo que tienes, o con lo que tienes, mira a ver lo que puedes hacer. Eso está más basado en la organización y en la gestión de los recursos que tenemos que realmente en ese ideal de perfección irreal. El no tener miedo, el empezar, ¿vale? El estar un poco, ponernos en ese modo a hacer y no tener miedo a fallar, porque al final podemos tener un primer producto, una primera creación que no va a ser perfecta o quizás no aproximada a la idea que tenemos de nuestro resultado, pero cuidado que siempre podemos volver a hacerlo, podemos volver a mejorarlo, incluso rehacerlo de nuevo con ese primer prototipo, ese primer modelo que hemos creado, ¿de acuerdo? Entonces siempre está abierto a que no se acaba el mundo después de hacer esto, lo podemos mejorar, ¿vale? Y cuidado que en el momento en que nosotros tenemos algún error o fallamos, es que nos hacemos más sabios porque mejoramos, tenemos un error del que aprender. Y la segunda vez seremos conscientes además de ese error. Así que para nada esto es negativo. Al final, esto nos podemos basar un poco en el design thinking, que yo recomiendo que compréis algún libro, hagáis algún curso del design thinking, os va a servir muchísimo para el aprendimiento. Y la base del design thinking es que no se centra tanto en el resultado, sino en el proceso y cada una de las etapas que lo componen tiene el mismo valor. Por último, quiero que busques no la perfección, sino la excelencia. Y esta es la gran diferencia. La excelencia se centra en disfrutar y aprender de cada experiencia e ir adquiriendo confianza a través de las mismas. Mientras que la perfección está creando sentimientos negativos por cada error que perciba. Así que céntrate en ser excelente y no perfecto. Y ahora, si te ha gustado este vídeo, te recomiendo ver uno que probablemente te gustará muchísimo, que son mis recomendaciones de 2022 de libros sobre emprendimiento. Pero no creas que van a ser de emprendimiento a nivel solo profesional, sino también a nivel personal. Pulsa el vídeo que ves ahora en pantalla y disfruta de él. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito.